Leyendas de Botsuana. En estas tierras implacables, donde la vida y la muerte caminan juntas, reinaron dos leyendas. Sekekama, el rey colosal. No nació rey, tuvo que ganarse cada cicatriz, cada paso, cada aliento. Y a su lado, su leal hermano, Thorn-Nous, el rey guerrero. Originarios del orgullo Selinda, llegaron a este mundo en 2007, y dominaron Sabuti, por casi 11 años. Bajo las garras de los dos hermanos Selinda, Sabuti volvió a vivir una época dorada. Y su linaje se extendió por toda la región, dando origen a nuevas generaciones de leones, que más adelante continuarían con su estirpe. Pero ni siquiera los grandes reyes pueden escapar del paso del tiempo. Cuando la edad comenzó a debilitarlos, dos viejos rivales reaparecieron para desafiar su dominio. Thorn-Nous resultó herido, mientras Sekekama desapareció durante semanas, haciendo creer a muchos que había muerto. Aunque ambos sobrevivieron, jamás volvieron a ser los mismos. Los dos viejos reyes abandonaron Sabuti Mars y se refugiaron en Mababe, donde aún encontraron fuerzas para seguir luchando. Allí consiguieron nuevas leonas, engendraron más descendientes y resistieron durante meses frente a enemigos más jóvenes y fuertes. Pero su tiempo en el imperio estaba llegando a su final. En agosto de 2023, Sekekama y Thorn-Nous fueron vistos por última vez. Y aunque su destino final permanece envuelto en el misterio, su legado continúa vivo en Sabuti. Sus rugidos ya no dominan las llanuras, pero la historia de aquellos dos hermanos sigue resonando como el eco eterno de una de las dinastías más legendarias de Botsuana. Si hablamos de dúos legendarios de Botsuana, es necesario situarnos en las remotas llanuras de Duba, en el corazón del delta del Okavango, donde alguna vez reinaron los temidos Duba Boys. Por más de 11 años, estos dos hermanos dominaron las vastas planicies inundables de Duba, convirtiéndose en auténticas leyendas, y en protagonistas de una de las rivalidades más brutales jamás documentadas, entre leones y búfalos. Habitaron Duba desde 1996, liderando 4 poderosas manadas que se alimentaban casi exclusivamente de búfalos. Y su fama se extendió por todo el mundo gracias a los documentales de Derek Hubert y Beverly Hubert, donde fueron retratados enfrentándose una y otra vez a enormes manadas de búfalos, enemigos incansables que marcarían el destino de sus vidas. Los guías y científicos esperaban que el reinado de los Duba Boys terminara entre 2001 y 2002,
pero los dos machos continuaron repeliendo a cualquier nuevo rival que invadiera su territorio, y expulsaron a sus hijos mayores. Sin embargo, como suele suceder en la naturaleza, era solo cuestión de tiempo para que se produjera un cambio de guardia en Duba. El 28 de diciembre de 2007, uno de los hermanos murió. Y el 28 de julio de 2008, el segundo Duba Boy exhaló su último aliento, exactamente 7 meses después del fallecimiento de su hermano, y no muy lejos de donde yacían sus restos. Los Duba Boys hicieron historia de dos maneras. Fueron una de las pocas coaliciones de leones machos que se sabe que mantuvieron el territorio durante tanto tiempo, aproximadamente 11 años, y vivieron hasta alcanzar una edad excepcionalmente avanzada, de alrededor de 17 años. Pero el Okavango aún guarda otra gran leyenda. Mucho antes de que las nuevas generaciones reclamaran aquellas tierras inundables, un gigantesco león dejó marcada su huella sobre el Mombo. Su nombre era Lipankara, y fue el rey del Mombo. También llamado Lepingara o Levangara, algunos lo consideraron como el león más grande de Mombo, y posiblemente uno de los más imponentes que haya visto el delta del Okavango. Se menciona que nació alrededor del año 2010 dentro del Orgullo Moporoto, creciendo junto a 5 hermanos de edad similar o incluso mayores. Y se señala que Lipankara y sus hermanos habrían sido engendrados por los antiguos machos Yao. Durante sus primeros años como adulto, Lipankara terminó separándose de sus hermanos y tomó el control de su orgullo natal alrededor de 2014. Desde entonces comenzó el reinado de un enorme león que dominaría parte del Mombo. Mientras tanto, algunos de sus hermanos desaparecieron con el paso del tiempo, mientras otros lograron consolidar sus propios dominios. Entre ellos 2 de sus hermanos, que llegaron a gobernar orgullos importantes, como el Orgullo Occidental y el Orgullo Matata, bajo liderazgo del veterano macho de media cola, llamado Ramogata, junto a la famosa hembra ceja, protagonistas de la tercera temporada de Imperio Salvaje. Por su parte, Lipankara gobernó su territorio y su orgullo durante aproximadamente 4 años. Hasta que en 2018, nuevas amenazas llegaron a su territorio. Los machos Dibuco irrumpieron en su zona y finalmente expulsaron a Lipankara de su territorio. Su hermano Ramogata también sufrió la misma suerte y perdió los dominios que controlaba. Tras ser derrotados, tanto Lipankara y Ramogata escaparon de Mombo y comenzaron una vida nómada. Y después de algunas supuestas apariciones en distintas zonas del Okavango, el enorme rey Lipankara simplemente dejó de ser visto. Pero entre las grandes leyendas del Okavango, también existieron 2 hermanos, que desafiaron todas las probabilidades. Situados en Chitabe, en los márgenes del sureste del delta del Okavango, surgieron Trípode y Cuádruple.
Aunque los orígenes de ambos machos son desconocidos, con el paso del tiempo, principalmente Trípode, se convertiría en uno de los leones más reconocidos de Chitabe. Se cuenta que su nombre nació debido a una grave lesión en la cadera, sufrida durante una brutal pelea contra otros machos en su juventud. Aquella herida le dejó una marcada cojera, y cambió para siempre su manera de caminar. Sin embargo, lo que parecía ser el final para cualquier otro león, apenas fue el comienzo para Trípode. A pesar de su condición, el enorme macho mostró una resiliencia extraordinaria. Con el constante apoyo de su inseparable hermano, logró sobrevivir y abrirse paso en uno de los territorios más competitivos del Okavango. Muchos recuerdan su sorprendente físico, pues incluso con su dificultad para caminar, Trípode seguía siendo una verdadera bestia, un macho enorme, musculoso y dominante, considerado por algunos como uno de los leones más imponentes de toda la región. Según el guía Evineng Rabosigo, ambos machos estuvieron activos en la zona desde al menos el año 2017, aunque posiblemente llevaban más tiempo dominando aquellas tierras. Bajo su reinado controlaron el orgullo Tsami, el orgullo Gomoti, las hembras cercanas a la pista de aterrizaje de Chitabe y también a una hembra solitaria que se desplazaba constantemente por la zona. Además, su territorio abarcaba la región de Korokwe, aumentando aún más el alcance de su dominio. Los últimos avistamientos de Trípode y Cuádruple ocurrieron hace aproximadamente 1 año y medio, cuando ambos rondaban los 14 años de edad. Desde entonces no han vuelto a ser vistos, y su situación actual permanece envuelta en el misterio. Quizás los viejos hermanos finalmente cayeron en silencio entre las vastas llanuras del Okavango. O quizás, en algún rincón perdido, aún sobreviven. Y mientras el Okavango veía surgir y caer a sus grandes reyes, otra poderosa historia se escribía más al norte, en las tierras del Parque Nacional Chobe. Allí, frente a las aguas del río Chobe, gobernó un imponente león, conocido como Scarface, un macho legendario, que durante muchos años dominó el territorio junto a sus 2 hermanos. Las cicatrices que marcaban su rostro eran el reflejo de incontables batallas y una vida marcada por la supervivencia. Para muchos, Scarface era más que un cazador, era un protector, un viejo guerrero y una auténtica leyenda. Junto a sus hermanos o compañeros, Scarface hizo de la ribera del Chobe su territorio, en el que controló algunos orgullos, como el conocido orgullo Serondela. Pero su historia tiene un lado trágico, pues en el pasado, parte de su orgullo fue asesinado por granjeros, cuando cruzaron el río Chobe hacia Namibia, un hecho que dejó marcada para siempre la vida del viejo rey y la de sus hermanos. Sus rugidos resonaban a lo largo del río, mientras defendía ferozmente sus fronteras y protegía a sus descendientes. Pero incluso las mayores leyendas llegan eventualmente a su final.
Según African Geographic, en marzo de 2020, la vida de Scarface cambió para siempre, tras una escaramuza contra dos de sus propios hijos, Tom y Collier, mejor conocidos como los machos Tom Tom. Durante aquella escaramuza, el viejo rey se fracturó una pata, y lamentablemente tuvo que ser sacrificado. Y uno de sus hermanos murió en el territorio poco después. Así terminó la historia de Scarface, un rey cauteloso y veterano, que durante años reinó frente a las aguas del río Chobe. Así entre las tierras de Sabuti, los pantanos de Duba, las aguas del Okavango y las orillas del río Chobe, quedaron grabadas las historias de algunos de los leones más legendarios de Botsuana.